El Grupo AMAS es una organización que ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Cuenta con más de 800 plazas para personas con discapacidad intelectual y con más de 500 profesionales. Hace relativamente poco, Carlos Pérez Méndez se hacía cargo de la presidencia del Grupo AMAS. Hoy ha hecho un hueco en su agenda y nos acompaña en el plató de televisión para contarnos cómo se siente tras su reciente nombramiento y para hacer un repaso de estos 2 años de existencia del Grupo AMAS. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido. Buenos días. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por hacer este hueco, como bien comentaba al principio en la agenda, y acompañarnos en el plató de Hablamos con. El Grupo AMAS se creó hace tan solo 2 años gracias a la alianza de la Fundación García Gil, la Asociación AFANDEN y la Asociación AFISE. ¿Qué valoraciones haces de estos años de existencia del Grupo AMAS? Bueno, en estos 2 primeros años que llevamos, la valoración es, en primer lugar, expectación, porque era el unir 2 culturas de 2 asociaciones diferentes, de la Fundación García Gil y de AFANDEN, asociaciones que llevaban pues más de 30 años en el mundo de la discapacidad. Y siempre los primeros pasos pues son, como digo, de expectación, de ver las reacciones de los distintos grupos que formamos, o de los distintos estamentos que formamos ahora mismo el Grupo AMAS. Y también la vivíamos como un sueño, era la culminación de varios años de trabajar por separado de las distintas asociaciones, y que en estos 2 años tuvimos como colofón las distintas inauguraciones que, bueno, creo que hablaremos más adelante de ellos, ¿no? En primer lugar, expectación, y después como un sueño. Y el darnos cuenta de que pertenecemos, de que hemos sido capaces de formar un grupo con mucha fuerza, un grupo muy potente, que es el Grupo AMAS. Bueno, me imagino que también habrá mucha gente que nos esté viendo desde sus casas y que no sepa verdaderamente qué es el Grupo AMAS. Entonces, nosotros, si te parece, vamos a contarles a todos esos espectadores que están tras la pantalla qué función tiene el Grupo AMAS, a qué os dedicáis. Bueno, en primer lugar, el Grupo AMAS, con la unión de las dos entidades y el aprovechamiento de las distintas sinergias, nos dedicamos al mundo de la discapacidad. Trabajamos con personas con discapacidad, con familias, la discapacidad intelectual, y trabajamos con personas desde el primer momento, desde su nacimiento hasta su vejez. Tenemos un distinto abanico de servicios que engloba todas las fases de la vida de la persona con discapacidad. ¿Qué diferencias tenéis con otras asociaciones? ¿Qué os diferencia de otras asociaciones que también se dedican al cuidado de las personas con discapacidad? Nosotros formamos parte del mundo FEAD, ¿no? FEAD es la Federación de Asociaciones con Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que está formada por más de 90, está muy atomizada, ¿no? El mundo de la discapacidad. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Nosotros queremos ser un referente dentro del mundo de la discapacidad, pero ya no solo Madrid, ¿no? El futuro queremos ser un referente incluso pues a nivel nacional. En algunas facetas, en algunos apartados ya lo somos, como el ocio, que somos un referente nacional por el tipo de ocio que nosotros damos a las personas con discapacidad. Después también porque tenemos un equipo directivo, un equipo de gerentes muy inquieto, un equipo de profesionales muy importante, apoyados por el patronato, que somos personas que estamos siempre intentando buscar algo más. O sea, no nos conformamos con lo que tenemos. Ahora mismo, a los 2 años de tener esta fusión, lo que queremos ya, nuevos proyectos, a pesar de la crisis que estamos padeciendo, que también el mundo de la discapacidad lo padece. Y creo que es algo importante, ¿no? La inquietud que tenemos y el querer hacer las cosas muy bien y para las personas con discapacidad. Más adelante hablaremos de esos proyectos que bien nos comentaba Carlos ahora mismo, pero a mí me gustaría saber qué es lo más difícil y lo más gratificante de trabajar con personas con discapacidad intelectual. Difícil, rotundamente, creo que nada, ¿no? Todo es gratificante. Las personas con discapacidad tienen un cariño, una calidez especial. Hay que conocerlas, hay que tratarlas.
son personas sinceras, ¿no? Y lo más gratificante, yo siempre digo que es la sonrisa que tienen. Y siempre les pido lo mismo, que nunca pierdan esa sonrisa. Cuando nosotros visitamos los centros y vemos a una persona con discapacidad que te saluda, que te abraza, que te reconoce y que te deja esa sonrisa, eso es lo más gratificante que uno puede tener. Además es cierto, ¿no?, que las personas con discapacidad intelectual son muchísimo más cercanas, más cariñosas. Es cierto, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que es ¿Y eso a qué se debe? Porque son sinceros. A veces pueden herir. Tienen inocencia, ¿no? Tienen inocencia. Pero creo que el mundo de la discapacidad es el gran desconocido. Perdón. Nada. Puede ser el gran desconocido de la sociedad, ¿no? Y creo que de la sociedad debía acercarse más al mundo de la discapacidad. Estamos en un ámbito conocido solamente por los familiares, por los amigos. Nosotros, antiguamente, Afandén en Móstoles, que lleva más de 30 años, pues quizás sea una de las desconocidas. Y somos de las asociaciones más veteranas y más viejas que podía haber aquí en la localidad, en Móstoles. Porque antes trabajabas, ¿no?, con Afandén. Era presidente de Afandén, fui presidente de Afandén durante 11 años, pero ahora al asumir la presidencia del Grupo AMAS, pues la semana pasada presenté la dimisión como presidente de Afandén. Muy bien. Vamos a continuar hablando de lo que hoy nos ocupa, que es el Grupo AMAS. El Grupo AMAS tengo aquí escrito, además lo voy a decir para no equivocarme, 3 centros ocupacionales, 3 residencias, 2 centros especiales de empleo y un centro de atención temprana. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, analizando podemos empezar por la atención temprana, ¿sí?, que es el primer centro donde atendemos a los recién nacidos, ¿no? Hay una atención de 0 a 3 años y a partir de los 3 años también pues se dan tratamientos especiales hasta que pasan ya al colegio especial, al colegio de educación especial. Nosotros volvemos a recoger en nuestros centros ocupacionales a partir de los 20 años. En los centros ocupacionales, en principio, la función es prepararlos para el empleo. Aquellas personas que puedan ser, que puedan participar o que puedan, ser partícipes de la vida laboral. De la vida laboral, efectivamente. Tener un hueco ahí en la vida laboral, representarlos en el mercado laboral, que es tan difícil. Y después ya tenemos las residencias, ¿no? En las residencias, pues en principio, en los 3 tipos de residencia que tenemos hay personas con discapacidad diferentes, con necesidades de apoyos severas, con necesidades de apoyo, con menos necesidades de apoyo, con mayores de 45 años, dependiendo también de la problemática de cada familia. Pero están muy diferenciadas, atención temprana, centros ocupacionales, residencias. Y después los centros especiales de empleo, bueno, como el nombre dice, ya son personas que están en el empleo, que están trabajando, pues como cualquier persona que hoy pueda tener un empleo. Que está la situación, me imagino que complicada para todos. ¿Y cómo lo tienen ellos? ¿También es complicada la situación? Es complicado porque la crisis abarca todos los sectores y también el mundo de la discapacidad, ¿no? Aparte de que hoy las empresas, hay una ley que las empresas que es que tienen que tener el 2% de las personas con discapacidad dentro de sus trabajadores, y no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo. Y nosotros tenemos en los centros de empleo más de 180 trabajadores y estamos dando servicio a empresas importantes del sector, teniendo enclaves en sus propias empresas, que es una forma de integrar a la persona con discapacidad dentro del mundo laboral normal, podríamos decirlo. Y son accesibles, es decir, las empresas acceden a tener en sus filas una persona con discapacidad. ¿Cuál es el principal problema con el que se enfrentan, hoy estoy que me trabo, las personas con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado laboral? Al principio les cuesta a las empresas, les cuesta porque no conocen a las personas con discapacidad. Una vez que los contratan, que están en sus filas, bien como enclaves o como personas fijas, el parecer cambia, porque son personas muy constantes, son personas que trabajan pues con una confianza increíble, y después cuando se van conociendo el sentido va cambiando, importante. Y yo conozco enclaves o empresas que tienen personas con discapacidad y que de hace 2 años que empezaban a trabajar con ellas, ahora mismo pues el sentido de la opinión que tienen de las personas con discapacidad es totalmente diferente. A nosotros, a los medios de comunicación, nos llegó hace pues muy poquito
una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, y leo textualmente, que nos decía que más de 9.000 madrileños con algún tipo de discapacidad habían sido empleados en los 216 centros especiales de empleo que funcionan actualmente en la región, y cuyas plantillas hay al menos un 70% de los trabajadores con discapacidad. ¿Qué me puedes comentar de esta información? Bueno, la información efectivamente es una información real. Lo que pasa es que hay más empresas, tenía que haber más personas con discapacidad trabajando, porque no todas las empresas, como decía, cumplen con las normativas y con la ley, ¿no? Nosotros, de las 180 personas con discapacidad que tenemos, el porcentaje de discapacidad es más del 90%. Con lo cual, sí, además, como grupo que trabaja con las personas con discapacidad, no tendría gran sentido que nosotros no tuviéramos un porcentaje elevado de personas con discapacidad en nuestras instalaciones, ¿no? Pero yo sigo diciendo de que los empresarios, de que las empresas deben de acercarse al mundo de la discapacidad, deben de conocer a las personas con discapacidad, que con los distintos apoyos que se les prestan pueden hacer una labor perfectamente como cualquier otra persona. Te voy a preguntar si una persona con discapacidad intelectual puede ser autoindependiente. Y me imagino que para conseguir esa independencia necesita de un empleo. Sí, en primer lugar necesitan un empleo. Ellos demandan el empleo. Cuando hablamos con las personas con discapacidad que quieren ser autodependientes, como cualquier otra persona en esta sociedad, lo primero que demandan es un empleo, el sentirse ellos realizados, ¿no? Y su realización, lo más importante y lo más fundamental, es con el empleo. Ellos pueden ser pueden vivir perfectamente, ¿no? Nosotros tenemos pisos tutelados. Lo que sí es verdad es que siempre tienen que tener una persona de apoyo, siempre tienen que tener personas de apoyo que supervisen la vida diaria de las personas con discapacidad. Y hablábamos al principio también de la atención primaria, ¿no? Es muy importante ocuparnos de estos pequeños con discapacidad intelectual desde los inicios, porque al igual que ocurre con el resto de los niños, son más sensibles a captar cualquier tipo de educación y de conducta, ¿no? Sí, dentro de todos los centros, el más importante que tenemos es atención temprana, porque las primeras fases, los primeros 3 años son cruciales, ¿no? Son cruciales para una persona teoría normal, que podemos decir, pero las personas con discapacidad tienen que tener el tratamiento desde el primer día, porque se va a notar, va a influir mucho después en los sucesivos años de su vida. Es muy importante la atención temprana. Y me imagino que también es muy importante saber tratar a las personas con discapacidad intelectual, y que no todo el mundo está acostumbrado a ello y sabe, ¿no?, por dónde llevarlas y por dónde no. Y por eso me imagino también que las personas también más cercanas a ellas son las familiares, y por ello te comento que habéis creado el servicio de atención a las familias. ¿En qué consiste este servicio? Sí, bueno, las familias, las personas con discapacidad y las familias son el motor, es el eje principal en el que da vueltas todo el mundo de la discapacidad. Sin las familias no había asociaciones, no habría movimiento, lógicamente, ¿no? Para nosotros la familia es lo más importante, la persona con discapacidad y la familia, porque la familia es la responsable de la persona con discapacidad. Los grupos de familias que nosotros hemos creado van desde atención temprana. Hay un grupo de recogida, de atención a las personas, a las familias que van por primera vez a nuestros centros. Es importante matizar que las familias en algunas ocasiones son resistentes, ¿no?, porque no siempre aceptan pues la discapacidad de su hijo en los primeros momentos, ¿no? Y es muy importante, ahí tenemos una labor importante, que incluso pues hay psicólogos que trabajan con las familias, ¿no? Y hay un grupo de padres que también trabaja con las familias. Según vamos adentrándonos en los centros ocupacionales, el trabajo es diferente. Son trabajos ya de grupo, son trabajos en que las familias participan en la vida diaria del centro, que es lo que queremos, que la familia participe en la vida diaria del centro.